En el invierno moribundo de 1945, Baviera yacía en silencio bajo un manto blanco de nieve. Los pueblos que antes ondeaban banderas nazis, ahora estaban vacíos, con chimeneas apagadas y su gente pasando hambre. En algún lugar de la carretera serpenteante resonaba el ruido de motores, camiones estadounidenses, con su pintura verde oliva cubierta de barro. Dentro no había bombas ni soldados listos para disparar, sino cajas etiquetadas como raciones del ejército de los Estados Unidos. Las chimeneas echaban humo con lo poco que quedaba de leña, y la escasa comida que aún existía estaba escondida bajo tablas sueltas del suelo, como si fuera un tesoro. Las madres hervían nieve para engañar a sus hijos y hacerles creer que la sopa aún existía. Cada tos en la noche resonaba a través de las delgadas paredes de las casas en ruinas, recordando que el hambre no era silenciosa, tenía voz, y llamaba desde cada rincón del pueblo. En uno de esos hogares, una mujer llamada Marja se arrodillaba junto a una olla de agua que solo contenía una patata marchita. Sus manos estaban rojas y agrietadas por el frío, y su aliento se convertía en un fantasma en la tenue luz. Su hijo, Emil, que no tenía más de 7 años, estaba sentado junto a la ventana con un abrigo de lana que le quedaba 2 tallas grande. Observaba la carretera vacía afuera, donde el viento arrastraba finas ráfagas de nieve sobre el suelo helado. Su voz apenas era un susurro cuando preguntó si su padre volvería. Marty no respondió, no quedaban palabras que no dolieran. Afuera, la campana de la iglesia estaba congelada, su badajo en silencio. La mayoría de los hombres que antes la hacían sonar ya no estaban. Algunos se habían ido al frente oriental, otros yacían en la tumba, y otros simplemente se habían desvanecido en el caos de la retirada. Solo quedaban mujeres, niños y ancianos. Eran fantasmas de un país que se había quedado sin soldados. Por las noches, los aldeanos se reunían en el sótano del viejo mesón, encendiendo velas que iluminaban sus rostros como si fueran retratos pintados por la luz del fuego. Hablaban poco, salvo para intercambiar rumores, que los estadounidenses habían cruzado el río, que disparaban a los prisioneros, que traían comida, que quemaban granjas. La verdad y la mentira se habían vuelto la misma moneda, gastada con facilidad y frecuencia. Se comentaba que un convoy de camiones estadounidenses había sido avistado cerca de Augsburgo, avanzando lentamente por la nieve. Algunos aldeanos deseaban que nunca llegaran, otros, en cambio, deseaban que sí. Los niños, demasiado pequeños para captar la diferencia, jugaban en la calle con latas, haciendo como si fueran soldados. Cada vez que escuchaban el ruido de un motor, se dispersaban hacia las puertas, mitad asustados, mitad esperanzados. Por las mañanas, el cielo tenía un tono metálico, el humo de pueblos lejanos flotaba en el aire como fantasmas en busca de un hogar. El Reich se estaba desmoronando, no con un estruendo, sino con el lento y lamentable colapso de la hambruna. Las raciones en la zona habían caído por debajo de 1000 calorías diarias. El pan se había convertido en un lujo, y la leche en un recuerdo. No quedaban gatos en la aldea, todos habían sido consumidos. La esposa del panadero fue sorprendida cavando en el campo en busca de nabos congelados. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, respondió: «Porque aún quiero ver la primavera». Una tarde, el sonido de botas marchando resonó por la carretera principal. No eran estadounidenses, sino los últimos vestigios de soldados alemanes, chicos con abrigos grises, ojos hundidos y cojeando, con los rifles colgados sin balas. Pasaron en silencio, con expresiones vacías. Uno de ellos dejó caer una carta dirigida a su madre, pero el viento se la llevó. Cuando se adentraron en el bosque, el silencio que quedó se sintió más pesado que la nieve. Esa noche, Marja escuchó el llanto de su hijo. Estaba soñando de nuevo, algo relacionado con pan. Lo envolvió en su propia manta, y le susurró historias sobre la granja que solían tener antes de la guerra. El aroma de las manzanas en la bodega, la risa de su padre llenando las habitaciones, pero incluso los recuerdos parecían más débiles ahora, frágiles como el papel en el que se imprimía la propaganda. Se preguntaba si los estadounidenses serían monstruos, o si los monstruos podían ser amables.
Había escuchado ambas versiones, y el hambre ya no se preocupaba por cuál era la verdad. Los días se desdibujaban unos en otros. La nieve caía, se derretía y volvía a congelarse. Los ancianos en la posada comenzaron a tallar cucharas de los postes de la cerca, diciendo que era para mantener sus manos ocupadas, pero todos sabían que estaban esperando la rendición, la muerte, o algo mejor que esto. Una radio en la casa del alcalde aún funcionaba. Su voz entrecortada llenaba el aire con promesas de armas secretas que los salvarían. Ya nadie se lo creía. Hasta los niños habían dejado de dibujar banderas de victoria en la tierra. Entonces llegó el sonido, un retumbo bajo, tenue pero constante, proveniente de más allá de las colinas. Emil fue el primero en escucharlo. Corrió hacia la ventana, presionando su rostro contra el cristal helado. «Mamá», susurró. «Vienen». Marta se acercó a él, con el corazón latiendo con fuerza. Afuera, el viento traía el leve rugido de motores, un sonido que no había escuchado en meses. Los aldeanos salieron de sus casas uno a uno, con los ojos entrecerrados contra la luz. Lejos por el camino, a través de la neblina de la nieve que caía, se movían formas oscuras, lentas, pesadas, camiones metálicos. La anciana Frau Weber se persignó. «Americanos», susurró, la palabra sonando a medio rezo, medio aviso. Algunos corrieron a esconder sus escasas pertenencias, mientras que otros abrazaban a sus hijos. Marja permaneció inmóvil, atrapada entre el miedo y la esperanza. Su mente se llenó de relatos sobre pueblos incendiados, de mujeres llevadas a la fuerza. Sin embargo, la parte de ella que era madre, no alemana, le susurraba otra cosa. ¿Y si traen comida? Los motores se hacían más fuertes. Los perros ladraban detrás de cercas rotas. El camión principal apareció, sus faros iluminando la nieve. La bandera estadounidense ondeaba débilmente a un lado, sucia y rasgada. Soldados con abrigos oliva estaban en la parte trasera, sus cascos cubiertos de polvo blanco. Uno levantó la mano en señal de saludo, otro arrojó algo al suelo. Una pequeña lata rectangular que rebotó una vez y cayó cerca del pozo. Un niño se lanzó hacia adelante antes de que su madre pudiera detenerlo. La recogió, dándole la vuelta con sus manitas enfundadas en mitones. Era una lata de leche, leche de verdad. Marja contuvo la respiración. La madre de los chicos comenzó a llorar. No de manera estruendosa, sino con la incredulidad silenciosa de alguien cuyo mundo acaba de desmoronarse. Los estadounidenses bajaron, moviéndose despacio y con precaución, con sus rifles colgados a la espalda. Uno de ellos sonrió. «Sin armas», dijo en un alemán entrecortado. «Solo comida». Por un instante, nadie se movió. Luego, otro soldado abrió la puerta trasera de los camiones y empezó a bajar cajas. Unos contenedores marrones marcados con raciones del ejército de los Estados Unidos. Dentro había cosas que los aldeanos habían olvidado que existían. Chocolate, carne enlatada, huevos en polvo e incluso café. El aroma se esparció por el aire como si fuera algo sagrado. Mártir tomó la mano de Emil, apretándola con fuerza como si temiera desmoronarse. Los soldados trabajaban en silencio, su aliento formando vapor en el frío. Uno vio a Marta y a su hijo de pie junto a la puerta, y asintió. De su abrigo sacó una manta doblada, de un verde oliva y pesada, con letras negras que decían: «Propiedad de los Estados Unidos». Se la entregó en silencio. La calidez de la manta parecía irreal. Marja levantó la vista, intentando hablar, pero su garganta se cerró. Detrás del soldado, otro hombre se rió suavemente, lanzando una chocolatina a un grupo de niños que gritaron de alegría y corrieron tras ella. Los copos de nieve flotaban en el aire como plumas. El pueblo, que había estado en silencio durante meses, volvió a llenarse de voces, no gritos ni órdenes, sino risas. Marja abrazó la manta contra su pecho, con lágrimas que se congelaban en sus mejillas. Se giró hacia Emil, quien la miraba con los ojos muy abiertos. «Mamá», dijo en voz baja, «¿son ellos los hombres malos?». Ella observó a los soldados, chicos realmente cansados y amables, de pie en la nieve. «No lo sé», susurró.
pero nos trajeron pan. Y al final del camino, el convoy seguía avanzando. Los camiones entraban despacio, con los motores zumbando como un trueno lejano sobre la nieve. Los soldados que bajaban no se parecían en nada a los monstruos de las historias de la radio alemana. Eran jóvenes, demasiado jóvenes, pensó Marja, mirando desde su puerta. Sus rostros estaban sonrojados por el frío. Sus miradas eran atentas, pero amables, y sus manos estaban agrietadas tras semanas en el campo. Algunos llevaban anillos de boda, mientras que otros guardaban fotos escondidas detrás de los botones de sus chaquetas. Se movían con la fatiga de quienes han visto demasiado y han dormido muy poco. Cuando uno de ellos sonreía, los aldeanos se sobresaltaban, dudando si era una broma. El soldado Ray Thompson, con 19 años y originario de Iowa, nunca había experimentado un silencio así. Había cruzado Francia y Bélgica sin detenerse lo suficiente como para fijarse en la gente. Pero este lugar se sentía distinto. No había armas, ni gritos, solo el sonido de la nieve crujiente bajo las botas y las respiraciones suaves de las mujeres que observaban desde detrás de los umbrales. Vio a un niño asomándose detrás de la falda de su madre, con los ojos tan grandes como monedas. Ray metió la mano en su bolsillo, sacó un pequeño cuadrado envuelto y se agachó. «¿Aquí?», dijo en voz baja, extendiendo el chocolate. El niño no se movió. La mano de la madre se apretó con fuerza sobre su hombro. Solo cuando Ray rompió la barra en dos y se llevó un bocado a la boca, el chico se atrevió a estirarse para alcanzarla. El primer sabor le hizo sonreír de oreja a oreja, incrédulo. La madre se cubrió la boca mientras las lágrimas empezaban a brotar. Al otro lado de la calle, el sargento Miller daba instrucciones a los hombres que estaban descargando cajas del camión. «Con calma», dijo, «no les queda mucho aquí. No rompamos lo poco que tienen». Las cajas llevaban estampillas conocidas, raciones del ejército de los Estados Unidos, clase C. Dentro había latas de carne, leche en polvo, azúcar y el extraño lujo del café. Para la mayoría de los soldados, esos suministros eran lo habitual. Para los aldeanos, eran verdaderos milagros enlatados. Algunas mujeres se acercaron con cautela, con sus chales bien ajustados alrededor de sus rostros delgados. Hablaban en palabras entrecortadas, algunas en alemán, otras en inglés, y algunas solo con gestos. Una de ellas señaló una lata y susurró, «¿Niños?». Miller asintió, colocándola en sus manos. Ella miró la etiqueta como si temiera tocarla. Luego la abrazó contra su pecho y comenzó a llorar. No era compasión lo que sentían los soldados, sino algo más profundo. Una especie de vergüenza al darse cuenta de que la misericordia podía hacer daño. Ray miró a su alrededor, observando a los niños con ojos hundidos, sus pies descalzos envueltos en trapos, y murmuró, «Vaya, sargento, son solo niños». Miller no respondió. Sabía a qué se refería el chico. Solo unos meses atrás, estas mismas personas habían vitoreado a los hombres que intentaron acabar con sus vidas. Pero ahora, frente al hambre, la guerra parecía absurda, como una mala historia contada por quienes nunca han pasado necesidad. A medida que más soldados llegaban, la escena se tornaba casi festiva en su incomodidad. Alguien montó una pequeña estufa y comenzó a hervir agua para preparar chocolate caliente. El aroma flotaba en el aire como un recuerdo de tiempos anteriores a la guerra. Un anciano se acercó, de la mano de un niño, y ofreció un tranquilo «Denke». Los estadounidenses asintieron, aunque la mayoría no entendía la palabra. «No estamos aquí para hacerles daño», dijo uno. «Solo estamos cansados de pelear». El traductor, un cabo de Nueva York, cuyo madre había nacido en Bremen, dio un paso al frente para romper el silencio. Su alemán era tosco, pero servía. «No hay soldados», les dijo a los aldeanos. «Solo comida, solo paz». Esa frase se esparció entre la multitud como un rayo de calor. La tensión que había congelado a todos comenzó a desvanecerse. Los estadounidenses repartieron mantas, latas y pan de las cocinas de campaña. El contraste era impresionante. Uniformes oliva contra abrigos desgastados, abundancia frente a la escasez.
Las manos de los aldeanos temblaban al aceptar el regalo. Tocar la bondad se sentía peligroso, casi como una traición a su sufrimiento. Algunos se persignaron, otros solo podían mirar. Mártir se quedó atrás, observando cómo Emil apretaba su lata de leche. El soldado que le había dado la manta antes, ahora le ofrecía algo más, una lata de carne. Ella dudó. El orgullo y el hambre luchaban en su interior en silencio. Entonces Emil tiró de su manga, susurrando: «Por favor, mamá». Ella asintió, tomando el objeto con ambas manos. El hombre sonrió. «Come», dijo de manera sencilla, dándose un golpecito en el pecho. «Come». No era una orden, sino una súplica por los estadounidenses. Esto formaba parte de la misión. Las unidades de asuntos civiles habían recibido instrucciones para evitar la hambruna en los territorios ocupados. Las órdenes eran órdenes, pero nadie los había preparado para la carga emocional que esto conllevaba. El teniente Harper, quien estaba al mando del convoy, se situó al borde de la plaza, observando a sus hombres en acción. Había leído los informes. Millones de personas desplazadas, líneas de tren destruidas, ciudades convertidas en escombros. Pero las cifras no tenían rostros hasta ese momento. Una mujer envuelta en un abrigo desgastado se acercó a él, llevando en brazos a un bebé que apenas podía caminar. Le ofreció al niño, no como un acto de rendición, sino como si quisiera mostrar una prueba de vida. Harper se agachó y tocó la mejilla del pequeño. Estaba fría como el mármol. «Te vamos a abrigar», murmuró. Su voz se quebró en la última palabra. Hacia el final de la tarde, el ambiente se llenó de sonidos extraños. Latas de metal chocando, risas de niños, el silbido del agua hirviendo. Un soldado tocaba la armónica. Las notas eran delgadas pero agradables. Los aldeanos se reunieron alrededor del fuego, bebiendo de tazas de hojalata. Algunos comenzaron a hablar de manera titubeante sobre los meses pasados, las tarjetas de ración que no significaban nada, los campos quemados, los padres que faltaban. El traductor escuchó en silencio y luego le comentó a Harper: «Creían que los mataríamos». Harper lo miró, sorprendido. «¿Matarles? ¿Por qué?». El hombre se encogió de hombros. «Porque les dijeron que éramos iguales a su ejército». Harper observó a los aldeanos, sus rostros delgados iluminados por la luz del fuego, sus ojos cargados de alivio, y dijo en voz baja: «Entonces, tal vez así es como ganamos». Pero no todos los rostros eran amables. Cerca de las ruinas de la iglesia, 2 hombres alemanes estaban de pie, observando. Eran los últimos vestigios de la gente local, aún con brazaletes descoloridos. Sus expresiones eran tensas, su postura rígida. No se acercaron. Cuando un soldado les ofreció pan, ellos se dieron la vuelta. «No necesitamos tu compasión», murmuró uno. Sin embargo, sus ojos lo delataban. Se quedaron mirando la comida más tiempo del que debían. Los estadounidenses no dijeron nada. Harper solo asintió a sus hombres para que los dejaran en paz. Comprendía el orgullo. Incluso las naciones destruidas tienen sus fantasmas. Al caer la tarde, el convoy se preparó para dirigirse al siguiente pueblo. Los soldados metieron los suministros restantes en cajas más pequeñas, dejando atrás más de lo que se les había ordenado. Ray le pasó a Emile su envoltorio de chocolate vacío. «Guárdalo», le dijo con una sonrisa. «Es un amuleto de la suerte». Emile asintió con seriedad, doblándolo como si fuera oro. Marta se acercó para agradecerle, buscando las palabras adecuadas. «¿Por qué? ¿Por qué haces esto?», preguntó. Su acento era fuerte, sus ojos indagadores. Ray dudó un momento. «Porque mi mamá querría que alguien me alimentara si tuviera hambre». Durante un largo instante, simplemente se miraron. 2 desconocidos en lados opuestos de una guerra que lo había devorado todo. El viento traía el tenue sonido de las campanas de una iglesia que sonaban a lo lejos. Quizás era otro pueblo que estaba siendo liberado, o tal vez solo era un recuerdo. Los soldados volvieron a subir a sus camiones. Los motores rugieron al encenderse. Los niños saludaban con manos enguantadas. Los aldeanos se quedaron en la carretera,
iluminados por el suave resplandor del fuego y la nieve. Cuando el convoy se desvaneció tras la colina, el silencio regresó, pero no era el mismo silencio que los había atormentado antes. Ahora era más suave, lleno de ecos de risas y el aroma del chocolate caliente, aún flotando en el aire. Marta acercó una comida bajo la manta americana. Vinieron con pan, susurró casi para sí misma, y más allá de las colinas, en la luz azul que se desvanecía, sombras se movían de nuevo, figuras con abrigos grises desgastados, observando el rastro de los camiones. No todos recibieron la misericordia con los brazos abiertos. En los días siguientes, el pueblo vivió en un extraño silencio, un silencio que no estaba lleno de miedo, sino de confusión. Los estadounidenses habían dejado atrás comida, mantas y algo más difícil de nombrar: la duda. Durante años, la gente había escuchado que la misericordia de un enemigo era una farsa, que la compasión era un arma. Sin embargo, las latas de leche y pan en sus mesas decían lo contrario. Marta se encontraba en su cocina, mirando una lata con letras en inglés que no podía entender. Sus manos temblaban mientras la abría. Dentro había carne, de un color rosado y fragante, con un leve aroma a humo y sal. No había olfateado comida de verdad en meses. Emile la observaba, con los ojos brillantes. Cuando ella le ofreció un trozo, dudó, como si tomarlo rompiera alguna regla. Luego, lo comió. No dijo nada, solo masticó despacio, mirando por la ventana empañada, donde la nieve se derretía en pequeños ríos. Los aldeanos empezaron a reunirse de nuevo en la plaza, ya sin esconderse tras las puertas. Los soldados habían prometido regresar, y aunque nadie les creía del todo, todos esperaban. El viejo Fra Weber sacó una cruz de su sótano y la volvió a colgar en la capilla, comentando: «Si Dios envía ángeles, no siempre vienen vestidos de blanco». La esposa del panadero, que en su momento había intercambiado nabos, horneó sus primeros panes en meses con la harina que habían dejado los estadounidenses. Cuando le dio un trozo a Marja, le susurró: «No puedo creerlo. Nos alimentan como si fuéramos amigos». Pero Marja no dijo nada. Tenía miedo de ilusionarse demasiado. La esperanza era un hambre peligrosa. 2 días después, el retumbar volvió a escucharse, ese trueno familiar que rodaba por las colinas. Los niños corrieron hacia la carretera gritando: «Los americanos, los americanos». Esta vez, los soldados llegaron sonriendo, saludando en un alemán entrecortado. El soldado raso Rey fue el primero en bajar, con su rifle colgado sin peligro detrás de él. «Buenas tardes, gente», dijo, aunque pocos lo entendieron. El traductor lo siguió, anunciando que habían venido a traer más comida y a revisar a los enfermos. Se sentía como un sueño, como si la guerra se hubiera detenido y se hubiera olvidado de avisarles. Un soldado llevaba una olla de metal y un cucharón. Otro descargó mantas del camión. Rey vio a Emil parado junto al pozo y se agachó a su lado. «¿Te gusta la leche?», le preguntó. Emil asintió tímidamente. «Trajimos más», señaló una caja llena de latas, dándole un golpecito a una con una sonrisa. «Huesos fuertes, ¿verdad?». El chico no entendía las palabras, pero la risa acortó la distancia. Marta se acercó con cautela. Se decía a sí misma que no volvería a hablarles. Era más seguro no sentir gratitud hacia los hombres de uniforme. Pero algo en la tranquilidad de Rey, la forma en que miraba a los aldeanos sin compasión, la atrajo más. Cerca, un grupo de aldeanos se mantenía apartado. Entre ellos estaba su Kruger, que había sido un funcionario del partido local, con el brazo aún atado con un brazalete desgastado. Murmuraba a quien quisiera escucharle. «Nos envenenan con amabilidad», susurró. «Ya verás. Nos hacen mendigar y luego nos quitan el orgullo». Algunos asintieron con incomodidad, divididos entre sus palabras y sus estómagos vacíos. Cuando una joven madre dijo suavemente: «Me dieron leche para mi bebé», Kruger escupió al suelo. «Leche hoy, cadenas mañana». Su voz temblaba, no por fuerza, sino por un miedo que no se atrevía a nombrar. Los estadounidenses lo ignoraron, continuaron con su trabajo con una eficiencia silenciosa, montando un pequeño puesto de ayuda cerca de la iglesia. Un médico revisó las manos de un anciano,
que estaban congeladas, envolviéndolas en una gasa limpia. Otro le dio jabón a un grupo de niños, mostrándoles cómo lavarse correctamente. Se reían mientras se formaban burbujas, maravillándose con el aroma. Una niñita presionó el jabón contra su cara, inhalándolo como si fuera una flor. Ray la observó y sonrió, pero había tristeza detrás de esa sonrisa. Más tarde, cuando el sargento Miller cruzó su mirada, él murmuró: «Me recuerda a casa». Miller asintió. «Sí. La única diferencia es que estos niños nunca tuvieron un hogar al que regresar». Al mediodía, la plaza olía a comida. Los soldados habían calentado latas de guiso, removiéndolas sobre pequeños fuegos. El aroma se esparcía por las calles, atrayendo incluso a los más cautelosos. La gente trajo viejos cuencos de lata, tazas, cualquier cosa que pudiera mantener el calor. Marja se encontró en la fila junto a sus vecinos. Cuando llegó su turno, Ray llenó su cuenco generosamente, asintiendo hacia Emile. «Para él también», dijo. Ella miró hacia abajo, observando el espeso caldo. Trozos de papa, carne de verdad, flotando en una salsa rica. Su garganta se apretó. «Danky», susurró, con un acento suave e incierto. Ray sonrió. «De nada, señora». Las palabras no significaban mucho, pero su tono lo decía todo. Mientras comían, algo cambió en el ambiente. Las risas regresaron, primero de manera frágil, luego de forma genuina. Un soldado sacó su armónica de nuevo, tocando una melodía que nadie conocía, pero que todos sentían. Los niños bailaban torpemente sobre la nieve. La anciana Frau Weber aplaudía al ritmo, con las mejillas sonrojadas. Marta se sentó junto al fuego, observando cómo el vapor se elevaba de su cuenco. El calor se filtraba en sus huesos, descongelando algo que no se había dado cuenta que estaba helado. A su alrededor, desconocidos sonreían entre sí. Por primera vez en años, compartían más que miedo. Entonces, se escuchó un grito. Cortó la música como si fuera un cuchillo. Todos se dieron la vuelta. Su Kruger había dado un paso al frente, con el rostro retorcido por la rabia. «Ustedes son unos tontos», exclamó. «¿No ven lo que esto significa? Nos humillan. Antes éramos los orgullosos, y ahora miren, mendigando del enemigo». Su voz se quebró, llena de desesperación. Pateó una olla de guiso, el líquido salpicando sobre la nieve. Se escucharon murmullos entre la multitud. Un soldado se acercó a él, con la mano cerca de su rifle por instinto, pero Ray levantó un brazo para detenerlo. Se acercó a Kruger con calma. «Señor», dijo con firmeza, «no estamos aquí para hacerle daño». Los ojos de Kruger ardían. «Entonces, ¿por qué nos alimentan?». Ray dudó, buscando una respuesta que tuviera sentido para un hombre que solo había conocido órdenes y odio. «Porque alguien tiene que hacerlo», respondió finalmente. Kruger tembló. Su furia se desvaneció en agotamiento. Se dejó caer de rodillas, mirando el guiso derramado que se extendía oscuramente sobre la nieve. Nadie se movió para detenerlo. La multitud guardó silencio. Hasta la armónica dejó de sonar. Marja observó cómo Ray se agachaba para ayudar al hombre a levantarse. En ese gesto no había rencor, solo la misma compasión que había dejado a todos perplejos. Al caer la tarde, los aldeanos se unieron para limpiar la plaza. Los soldados recogieron sus cosas, prometiendo regresar en otra ocasión. Mientras se marchaban, los niños corrían junto a los camiones, despidiéndose hasta que el último se perdió entre los árboles. La luz del fuego parpadeaba contra las paredes de la iglesia, calentando las piedras desgastadas. Marta regresó a casa con algo de comida, ajustando la manta alrededor de sus hombros. «Mamá», dijo en voz baja, «¿seguimos siendo enemigos?». Ella se detuvo, mirándolo. «No lo creo», respondió. «Creo que solo somos personas de nuevo». Esa noche, le costó conciliar el sueño. El viento soplaba más suave, y en algún lugar afuera, escuchó un canto tenue. Las voces de los soldados resonando sobre las colinas. Era una melodía que no conocía. Algo sobre el hogar y la paz. Cerró los ojos,
dejando que el sonido llenara la oscuridad. Pero más allá del borde del bosque, otras voces susurraban. Voces que aún no estaban listas para perdonar. La guerra, al parecer, había terminado para algunos, mientras que para otros solo había cambiado de forma. Esa primavera llegó con timidez, como un invitado que no estaba seguro de ser bien recibido. La nieve se retiró a los zanjas, dejando una tierra magullada pero viva. Los techos del pueblo ya no humeaban de desesperación, sino de fogatas de cocina. Las risas de los niños regresaron, primero débiles y titubeantes, pero cada semana se volvían más brillantes. Y fieles a su promesa, los estadounidenses continuaron llegando. Traían sacos de harina, sal, medicinas y algo aún más escaso: paciencia. Cada visita suavizaba los bordes del miedo hasta que se volvió habitual saludar cuando aparecían los camiones. Incluso la campana de la iglesia, que había estado en silencio durante mucho tiempo, volvió a sonar los domingos, aunque su sonido era un poco oxidado por la falta de uso. Para Marty, la vida comenzó a moverse en círculos tranquilos nuevamente. Remendaba ropa, plantaba patatas detrás de la casa y le enseñaba a Emil a leer con una vieja Biblia que le faltaba la mitad de las páginas. Las palabras fe y perdón habían sido subrayadas por alguna mano anterior mucho antes de la guerra. Ella las trazaba cada noche, preguntándose si el perdón podría realmente florecer donde tanto había muerto. A veces, todavía veía a los estadounidenses en sus sueños, rostros iluminados por la luz del fuego, ojos demasiado amables para ser de soldados. No podía ponerle nombre a la sensación que dejaban atrás. No era amor, al menos no todavía, pero era algo que sobrevivía al frío. Cuando los camiones llegaron de nuevo en mayo, el aire estaba suave por la lluvia. Esta vez, el convoy traía más que comida. Traía papel y lápices, vendajes y noticias de paz. Hitler había muerto, la guerra había terminado. Los aldeanos se reunieron en la plaza, murmurando mientras el traductor gritaba las palabras en alemán. No hubo vítores, solo silencio. Por un instante, parecía que nadie sabía cómo reaccionar. La idea de la paz era casi aterradora, como salir a la luz del sol después de años en el sótano. Marja apretó la mano de Emil, su corazón una extraña mezcla de alivio y temor. La paz significaba sobrevivir, pero también implicaba enfrentar lo que se había hecho en su nombre. El soldado Rey estaba al lado del sargento Miller, observando las caras de los aldeanos. No parecen contentos, comentó en voz baja. Miller exhaló el humo de un cigarrillo cansado. ¿Tú estarías feliz si todo en lo que creías se desmoronara? Ray asintió. Los soldados comenzaron a descargar cajas de nuevo, colocándolas bajo el arco de la iglesia. Algunos aldeanos ayudaban. El trabajo era silencioso y metódico. De repente, algo pequeño rompió la calma, la voz de un niño cantando. Emile, junto a la fuente, entonó una melodía que había aprendido de la última visita de los soldados. Era un poco áspera y a medias en inglés, pero clara. Los estadounidenses se giraron, sorprendidos. Rey se rió, aplaudiendo al ritmo. Poco a poco, otros se unieron. Primero los niños, luego sus madres, hasta que toda la plaza vibró con una frágil armonía. No era una victoria ni una celebración. Era la supervivencia encontrando su voz. Después, Rey se acercó a Marja y le entregó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. «Para ti», le dijo. Dentro había una pastilla de jabón, un peine y una carta doblada escrita en un alemán cuidadoso. El traductor la leyó en voz alta. «La guerra ha terminado. Reconstruyan. Enseñen a sus hijos a ser más amables de lo que nosotros fuimos». Estaba firmada simplemente «Una madre americana». Marja la apretó contra su pecho, con los ojos llenos de lágrimas. «Dile», susurró. Su hijo cumplió su promesa. Ray asintió, incapaz de articular palabra. Esa tarde, los estadounidenses encendieron una pequeña fogata y compartieron café con los aldeanos. Se pasaban tazas de lata de un lado a otro, intercambiando sonrisas en lugar de palabras. Un soldado les enseñó a los niños a silbar con hojas de hierba. Otro dibujó sus rostros con carbón en trozos de papel. Marja se sentó cerca del fuego,
observando a Emil perseguir el humo, su risa resonando en las paredes de la iglesia. Se sentía casi normal, como la vida antes de los uniformes y las banderas. Se dio cuenta de que no recordaba la última vez que se sintió sin miedo. Pero no todos podían perdonar tan fácilmente. Al borde de la plaza, su Krueger estaba solo, con el rostro pálido. La cinta ya no estaba, pero su recuerdo seguía en su manga. Observaba a los estadounidenses con los ojos entrecerrados, un hombre atrapado entre la vergüenza y la rebeldía. Cuando Marja pasó a su lado de camino a casa, murmuró: «Verás, pronto se olvidarán de nosotros». Ella se detuvo y lo miró durante un buen rato. «Quizás», respondió en voz baja, «pero no olvidaré que alimentaron a mi hijo». Su tono no mostraba ira, solo una certeza inquebrantable. Krueger desvió la mirada. En ese momento comprendió que su guerra era la única que seguía en pie. En las semanas siguientes, los estadounidenses comenzaron a ayudar a reconstruir puentes y escuelas. Trajeron carpinteros, ingenieros y traductores. Se reían con facilidad, maldecían suavemente, y nunca se quedaban mucho tiempo. Marja los veía menos, pero su ausencia se sentía como el sol ocultándose tras las nubes, una sombra pasajera, no una pérdida. Una mañana, llegó una carta dirigida al pueblo desde el mando aliado. Pedía voluntarios para ayudar a repartir comida en los pueblos cercanos. Marta firmó su nombre sin dudarlo. Cuando repartía pan a las madres de otros pueblos, se dio cuenta de que repetía las mismas palabras que una vez usó Ri. Come. Sencillo, humano, universal. A mediados del verano, Green regresó a los campos. El mundo volvía a oler a tierra y vida. Los niños jugaban en los prados, haciendo como si sus latas de metal fueran tambores. Emile encontró una armónica que uno de los soldados había dejado atrás, y la llevaba a todas partes, soplando notas desiguales que, de alguna manera, lograban hacer sonreír a la gente. Los domingos, Marta horneaba lo que podía, y dejaba una pequeña porción cerca de la puerta de la iglesia para quien tuviera hambre. Se convirtió en un ritual silencioso, una forma de devolver lo que nunca se podría retribuir del todo. Una tarde, subió la colina que daba al valle. Desde allí podía ver el camino que habían tomado los americanos, una delgada línea plateada que serpenteaba entre los árboles. El viento traía sonidos lejanos del pueblo, risas resonantes, un himno de la capilla. Cerró los ojos y susurró una oración que no sabía que recordaba. No por la victoria, ni por la venganza, sino por la comprensión. Cuando volvió a abrir los ojos, vio a una figura que se acercaba por el sendero. Era Rey, que llevaba una pequeña caja de madera. Sonrió al llegar a su lado. «Me voy pronto», comentó. «Hay órdenes de movernos hacia el norte». Ella asintió, con la garganta apretada. «Volverás». Él miró hacia el valle. «Quizás no yo, pero alguien lo hará. Siempre hay alguien». Abrió la caja y le mostró lo que había dentro. Cartas, fotografías y un pequeño trozo de pan envuelto con cuidado en papel. «Mi mamá me lo envió el año pasado», dijo. «Si alguna vez encuentro a alguien que lo necesite más, lo sabré». Se lo puso en las manos. Ella intentó devolvérselo, pero él sacudió la cabeza. «No es mucho, pero es el mismo pan, ¿verdad?». Se quedaron juntos en el viento, sin decir nada. Abajo, el pueblo brillaba con la luz del atardecer. Los techos resplandecían como ámbar. El aire olía a lluvia y esperanza. Finalmente, Rey dio un paso atrás y se quitó la gorra. «Cuídate, señora». Marja logró sonreír. «¿Y tú?». Cuando él se alejó, ella no derramó lágrimas. Solo apretó el pan contra su pecho y lo observó hasta que desapareció. Años después, cuando Emil creció y tuvo su propia familia, les contaba a sus hijos sobre aquel invierno en el que el enemigo llegó con comida en lugar de fuego. Decía que ese fue el año en que comprendió lo que realmente significaba la victoria. No se trataba de izar banderas ni de firmar tratados, sino del instante en que un soldado compartió su último trozo de pan con desconocidos. Para Marta, esa lección nunca se desvaneció. Cada vez que partía el pan en su mesa, recordaba las palabras de una madre americana.
Enseña a tus hijos a ser más amables de lo que nosotros fuimos. Y quizás pensaba que así es como realmente comienza la